La administración como práctica está asociada a la búsqueda colectiva de objetivos. Cuanto mayor sea el objetivo a alcanzar, generalmente mayor será el conjunto de personas involucradas en su logro y más necesaria será la administración. Ya desde los comienzos mismos de la civilización, el hombre se vio enfrentado a la necesidad de administrar. Un ejemplo clásico fue la construcción de las pirámides. La pirámide de Keops es la más antigua de las 7 maravillas del mundo y la única que perdura, además de ser la mayor de las pirámides de Egipto. Se estima que su construcción finalizó alrededor del año 2570 a.C. Heródoto, el gran geógrafo griego, la visitó en el siglo V a.C. En sus escritos afirma que en su construcción trabajaron sin descanso 100.000 hombres en turnos de 3 meses durante 20 años. Otro ejemplo de un emprendimiento humano que exigió el concurso de la administración fue la construcción de la Gran Muralla China. La Gran Muralla es una antigua fortificación construida y reconstruida entre el siglo V a.C. y el siglo XVI para proteger la frontera norte del Imperio Chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómades que provenían de Mongolia y Manchuria. Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene 8.851 kilómetros de largo, desde la frontera con Corea hasta el desierto de Gobi. En promedio mide de 6 a 7 metros de alto y de 4 a 5 metros de ancho. En su apogeo, durante la dinastía Ming, fue custodiada por más de 1 millón de guerreros. La ciudad de Venecia, en Italia, un importante centro económico y comercial del siglo XV, es otro ejemplo temprano de administración. Los venecianos crearon una forma inicial de empresa privada y practicaban muchas actividades que son comunes en las organizaciones actuales. Por ejemplo, en los astilleros venecianos se botaban barcos de guerra que se hacían flotar por los canales. En paradas sucesivas se agregaban materiales y aparejos. Esto es muy similar a lo que luego fue la producción en serie de automóviles, en la cual los automóviles flotan por una línea de montaje mientras se le van añadiendo partes. Además de esta línea de montaje, los venecianos también tenían sistemas de inventario para controlar los materiales, funciones de administración de recursos humanos para controlar la fuerza laboral y un sistema contable de ingresos y costos. Esta ilustración es de Bernhard Breidenbach del siglo XV y muestra la construcción de una galera en un astillero veneciano. Estos ejemplos demuestran que las organizaciones y los gerentes existen desde hace miles de años, pero para el estudio de la administración resultan particularmente significativos dos acontecimientos previos al siglo XX. El primero de estos acontecimientos a los que hacemos referencia fue en 1776, cuando Adam Smith publicó el libro La riqueza de las naciones, en el cual argumentó las ventajas que generaba para las organizaciones y la sociedad la división del trabajo, así como la descomposición de los mismos en tareas especializadas y repetitivas. Smith usó como ejemplo la fabricación de alfileres. 10 individuos, haciendo cada uno de ellos una tarea especializada, producían juntos unos 48.000 alfileres diarios. En cambio, si cada uno trabajaba por su cuenta y realizaba todas las tareas, sería todo un logro que terminara 10 alfileres en un día. Smith concluyó que la división del trabajo aumenta la productividad porque se perfecciona la habilidad y la destreza que los trabajadores adquieren en cada tarea. Se ahorra el tiempo perdido al cambiar de una tarea a otra y con la intervención de técnicas y maquinarias se ahorra mano de obra. La popularidad que ha alcanzado la especialización del trabajo, por ejemplo, las tareas específicas realizadas por los integrantes de un equipo de cirugía, las actividades culinarias de los trabajadores en las cocinas de los restaurantes, o las posiciones de los jugadores en un equipo de fútbol, obedecen sin lugar a dudas a las ventajas económicas que ello genera, descubiertas por Adam Smith. En su obra, Adam Smith también sostuvo que la riqueza de una nación provenía del trabajo
y de la acumulación de bienes de capital productivos, y no de la acumulación de metales preciosos, como sostenían los mercantilistas, y tampoco exclusivamente de la agricultura, como planteaban los fisiócratas. También afirmó que el intercambio era la vía para acceder a mercados lo suficientemente extensos como para permitir la división del trabajo. La segunda influencia importante de la administración previa al siglo XX fue la Revolución Industrial, que se inició en Inglaterra y cruzó el Atlántico a fines de la Guerra Civil estadounidense. La Revolución Industrial sustituyó la fuerza humana con la potencia de las máquinas, lo que abarató la manufactura de bienes en las fábricas. Al mismo tiempo, hizo más económico elaborar los productos en las fábricas que en los hogares. Esto llevó a que la concentración de trabajadores en un solo lugar pasara de ser algo excepcional a ser la regla. Estas grandes fábricas requerían destrezas administrativas en tanto era necesario pronosticar la demanda, asegurar la provisión de materia prima y la disponibilidad de trabajadores para llevar adelante los procesos productivos, asignar tareas a los trabajadores, calificarlos, dirigir las tareas diarias, etc. Así surgió la necesidad de una teoría formal que ayudara a los gerentes a dirigir estas grandes organizaciones. Sin embargo, hasta la llegada del siglo XX no se dio el primer paso en la formulación de dicha teoría. A continuación, veremos las diversas perspectivas que se han desarrollado sobre la administración a lo largo de su evolución en el tiempo. La administración como disciplina podríamos decir que tiene sus inicios con los aportes de Frederick Taylor. Taylor nació en 1856 y falleció en 1915. Antes de las propuestas de Taylor, los trabajadores eran responsables de planear y ejecutar sus labores. A ellos se les encomendaba la producción y se les daba la libertad de realizar su tarea de la forma que ellos creían era la correcta. Taylor, al describir la forma en que se organizaba el trabajo en las fábricas, sostuvo que los conocimientos y destrezas personales de todos los trabajadores de un taller acumuladas excedían los conocimientos y habilidades de los encargados y jefes de taller. Como consecuencia de ello, incluso los jefes con más experiencia dejaban a cargo de sus obreros el problema de seleccionar la forma más económica de realizar el trabajo. Los trabajos de Taylor apuntaron a superar ese estado de cosas, definiendo de arriba hacia abajo cuál era el mejor método a aplicar. Las teorías de Taylor se dieron en el momento oportuno. En los primeros años del siglo XX, en Estados Unidos, era imperativo alcanzar la mayor eficiencia posible. Se estaba dando una explosión demográfica acelerada en las ciudades, fruto de la migración de la población rural, y existía una demanda creciente de productos conjuntamente con una masa de nuevos trabajadores poco calificados. En 1911 publica Los principios de la administración científica, donde expone la teoría de la administración científica, esto es, la aplicación del método científico para determinar la mejor manera de hacer un trabajo. Su diagnóstico de los problemas de la empresa durante su época era la siguiente. En primer lugar, holgazanería sistemática de los empleados, temor al desempleo, falta de alineación de los incentivos, ineficiencia de los métodos empíricos empleados. En segundo lugar, desconocimiento por parte de las empresas de las rutinas de trabajo y de los tiempos requeridos para realizarlas. Tercero, falta de uniformidad en los métodos y técnicas de trabajo. La prioridad de Taylor estaba en aumentar la productividad por medio del aumento de la eficiencia a nivel operacional de cada obrero. Sus principales contribuciones fueron la utilización de los métodos científicos de la investigación y la experimentación en la búsqueda de la producción óptima y el desarrollo de los trabajadores, la elevación de la productividad y de los salarios y la introducción del abordaje sistemático en el estudio de la organización. Taylor formula lo que él considera son los 4 principios de la administración científica. El primero de ellos es el principio de planeamiento. Sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la improvisación y la actuación empírico-práctica por los métodos basados en procedimientos científicos.
El segundo de los principios es el principio de la preparación. Seleccionar científicamente a los trabajadores y luego capacitarlos y desarrollarlos. El tercero es el principio del control. Controlar el trabajo para certificar que el mismo está siendo ejecutado de acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto. Y el cuarto y último es el principio de la ejecución. Dividir el trabajo y la responsabilidad casi por igual entre la gerencia y los trabajadores. La gerencia asume todo el trabajo para el que está más capacitada que los trabajadores. El ejemplo más conocido de la aplicación de la administración científica de Taylor es el experimento de los lingotes de hierro. El caso trata de trabajadores que cargaban lingotes de 42 kilos cada uno a los carros del ferrocarril. Su promedio diario de producción era de 12 toneladas y media. Taylor creía que si se analizaba científicamente el trabajo para determinar la mejor manera de cargar los lingotes, la producción aumentaría a 47 o 48 toneladas diarias. Después de analizar de manera científica varias combinaciones de procedimientos, técnicas y herramientas, al aplicarlas Taylor obtuvo éxito en alcanzar esos niveles de productividad que se había fijado como objetivo. ¿Cómo lo hizo? Situó a la persona correcta en el puesto, con las herramientas y el equipo correcto, hizo que el trabajador siguiera sus instrucciones con exactitud y lo motivó con el incentivo económico de un pago diario mayor. Taylor aplicó un sistema semejante con otros puestos y pudo establecer la mejor manera de desempeñarlos. En general, Taylor logró mejoras permanentes en la producción del orden del 200% o más. Mediante sus revolucionarios estudios científicos del trabajo manual, Taylor ganó el título de padre de la administración científica. Sus ideas se difundieron por Estados Unidos, Francia, Alemania, Rusia y Japón, e inspiraron a otros para que estudiaran y elaboraran métodos de administración científica. Sus seguidores más notables fueron Henry Gantt y Frank y Lillian Gilbreth. En el caso de Henry Gantt, una de sus principales contribuciones fue el diseño de un sistema de pago que se denominó Sistema Gantt. Si un empleado terminaba su tarea fijada para el día, en condiciones estándar de taller y una ejecución de primera clase, recibía una bonificación adicional. Si no lo cumplía, recibía solo su paga normal y no era castigado, a diferencia del sistema diseñado por Taylor. Otro de sus aportes fue el desarrollo de la gráfica de Gantt. En la gráfica de Gantt se representa la producción en uno de los ejes y las unidades de tiempo en el otro. Esta herramienta suministra a los administradores un resumen fácilmente comprensible del trabajo que ha sido programado para periodos específicos, el avance de este trabajo y quién tiene a su cargo la realización de cada uno de ellos. Frank Gilbreth era un constructor y renunció a su profesión para estudiar la administración científica luego de escuchar una conferencia de Taylor. Su esposa era psicóloga y juntos se dedicaron a estudiar la forma en que se realizaban los trabajos de forma a eliminar movimientos manuales y corporales inútiles. También trabajaron en el rediseño de herramientas y equipos. Frank se hizo muy popular por sus experimentos en albañilería. Luego del análisis del trabajo de los albañiles, redujo el número de movimientos para construir una pared de ladrillos exterior de 18 a 5 y los movimientos para un muro interior de 18 a 2. Con los cambios, el albañil no solo era más productivo, sino que terminaba su jornada menos cansado. Los Gilbreth fueron los primeros en usar películas para estudiar los movimientos manuales y corporales. Inventaron un aparato, el microcronómetro, para registrar los movimientos del trabajador y el tiempo que demoraba en cada uno de ellos. De esa forma podían identificar movimientos inútiles que escapaban a la simple vista. Los Gilbreth también idearon un esquema de clasificación de 17 movimientos manuales básicos, tales como estirarse, asir, sostener, que llamaron Therblinks, que era básicamente su apellido leído al revés. Con este esquema, los Gilbreth tuvieron un medio más exacto para analizar los movimientos manuales precisos de los trabajadores. Las guías que prepararon Taylor y sus seguidores para mejorar la eficiencia de la producción todavía se aplican hoy en las organizaciones. Cuando
se analizan las tareas básicas de un trabajo, se procura determinar la mejor forma en que debe hacerse, se selecciona al trabajador más adecuado para el puesto y se diseña un sistema de incentivos siguiendo los lineamientos que la teoría de la administración científica impulsó. Otra corriente estudió la administración desde una perspectiva distinta a la de la administración científica. Su denominador común fue enfocar a la organización como un todo. Estos autores son los teóricos de la administración general, precisamente porque desarrollaron teorías más generales sobre lo que hacen los gerentes y qué es lo que constituye la buena práctica gerencial. Los dos teóricos más destacados de este enfoque de la administración general fueron Henri Fayol y Max Weber. Henri Fayol nació en Estambul en 1841. Se graduó en Ingeniería de Minas a los 19 años e ingresó a una empresa metalúrgica y carbonífera, donde desarrolló toda su carrera. A los 25 años fue nombrado gerente de las minas y a los 47 ocupó la gerencia general. Cuando asumió la dirección de la empresa, ésta se encontraba en una difícil situación. Su administración fue muy exitosa y en 1918 entregó la empresa a su sucesor en una situación de notable estabilidad. Mientras Taylor concentra sus estudios en el taller o la fábrica, Fayol lo hace a nivel de la dirección, creando lo que algunos llaman escuela de jefes. Hizo grandes contribuciones a los diferentes niveles administrativos. En 1916 se publicó su libro Administración Industrial y General, en el cual describe su filosofía y sus propuestas. Las principales características de su teoría, que hoy se conoce como la teoría clásica, es el énfasis en la estructura y los procesos. En su libro detalla sus 12 principios de administración, que son reglas administrativas básicas que pueden enseñarse y aplicarse a todas las situaciones de las organizaciones. Los principios son los siguientes. División del trabajo. La especialización aumenta la producción porque los empleados son más eficientes. Autoridad y responsabilidad. La responsabilidad es consecuencia de la autoridad. Quien tiene el poder avalado por un cargo tiene que responder por los resultados de su gestión. La autoridad es una combinación de atributos formales del cargo y factores personales: inteligencia, experiencia, valor moral, servicio anterior, etc. Disciplina es sinónimo de respeto. Los empleados deben obedecer y respetar las reglas que gobiernan la organización. Unidad de mando. Los empleados deben recibir órdenes de un único superior. Unidad de dirección. La organización debe tener un único plan de acción que guíe a gerentes y empleados. Subordinación de los intereses de los individuos al interés general. Los intereses de cualquier empleado o grupo de empleados no deben preceder sobre los intereses del conjunto de la organización. Remuneración. La retribución por el trabajo debe ser acorde a las tareas desempeñadas y debe ser una remuneración justa. Centralización. Es necesario definir el grado en que los subordinados participan en la toma de decisiones. Cuanto más grande sea la organización, menor será la centralización. Cadena de mando. La cadena de mando es quién manda y a quién. Hay que respetarla dirigiéndose al inmediato superior o inferior. Debe existir una línea de autoridad que vaya desde la dirección superior a los rangos inferiores. No hay que apartarse innecesariamente de ellos, pero pueden existir excepciones justificadas. Orden. Se puede sintetizar con la frase un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. De esta forma se evitan demoras en búsquedas infructuosas, por ejemplo, de las herramientas de trabajo. Personas y materiales deben estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Equidad. Es sinónimo de justicia y trato igualitario para todos los empleados. Los gerentes deben ser corteses y justos con sus subordinados. Estabilidad del personal.
se le debe dar al trabajador el tiempo suficiente para aprender y asimilar las tareas encomendadas. Iniciativa. Se debe estimular y valorar los aportes efectuados por el personal que favorezcan a la empresa. Los empleados que son habilitados para proponer y llevar adelante propuestas se esfuerzan más. Espíritu de grupo. La unión hace la fuerza. Se debe promover el espíritu de grupo, el cual fomenta la armonía y la unidad de la organización. Para ello es necesario el trabajo en equipo y la comunicación. La preocupación era aumentar la eficiencia de la empresa a través de la forma y disposición de los órganos competentes de la organización, los departamentos, y de sus relaciones estructurales. De allí el énfasis en la estructura y en el funcionamiento de la organización. La teoría de la administración científica de Taylor y la teoría de la administración general de Fayol, o teoría clásica, fueron contemporáneas. Tomadas ambas en su conjunto, dan en conformar lo que se ha denominado el enfoque clásico de la administración, el cual ha mantenido su vigencia en muchos aspectos hasta el presente. Si bien ambas teorías son complementarias, existen algunas diferencias sustantivas entre las mismas. En primer lugar, las teorías de Fayol se focalizan en la tarea del directivo, mientras que las teorías de la administración científica parten del trabajo del obrero. En segundo lugar, las teorías de Fayol se orientan a la organización en su conjunto y sus grandes unidades organizativas, los departamentos, mientras que las teorías de Taylor se construye a partir de cada una de las partes de la organización que representan cada obrero y su cargo. El énfasis de Fayol, pues, está en la estructura, mientras que el de Taylor está en las tareas. El sociólogo alemán Max Weber desarrolló a comienzos del siglo XX una teoría de las estructuras y las relaciones de autoridad. Sus principales obras son La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de 1905, y La teoría de las organizaciones sociales económicas, de 1920. Weber describió un tipo de organización ideal que llamó burocracia, una forma de organización caracterizada por la división del trabajo, una jerarquía bien definida, reglas y normas detalladas y relaciones impersonales. Weber aceptaba que esta burocracia ideal no existía en la realidad, sino que la postulaba como la base para teorizar sobre la manera de hacer el trabajo en grupos grandes. Su teoría se convirtió en el modelo de diseño estructural para muchas grandes organizaciones actuales, especialmente los organismos públicos. La teoría de Weber comparte con la teoría de Fayol el enfoque global y con las teorías de la administración científica el énfasis en la racionalidad, la previsibilidad, la impersonalidad, la competencia técnica y el autoritarismo. Weber en sus estudios hizo coincidir tres tipos de organizaciones con tres tipos concretos de autoridad y para cada tipo de autoridad hizo corresponder a su vez una estructura administrativa diferente. La autoridad tradicional es aquella que está basada en el pasado, en la costumbre, en la legitimidad de una autoridad que ha existido siempre. Los subordinados obedecen conforme a una lealtad personal hacia sus jefes o sobre la base de su estatus tradicional. El poder tiende a no ser cuestionado, es irracional, se transmite por herencia y es extremadamente conservador. En la autoridad carismática, la misma se fundamenta en la existencia de determinadas características personales excepcionales del dirigente que crean relaciones de dependencia basadas en esa valoración que del líder hacen los subordinados. En la autoridad racional legal, el aspecto racional viene determinado por estar orientado a alcanzar determinados objetivos, y el aspecto legal se deriva del hecho de que el dirigente obtiene la autoridad en función de la posición que ocupa. Los subordinados encuentran que las órdenes de los superiores están justificadas porque están de acuerdo con un conjunto de normas que estiman legítimas. La burocracia ideal de Weber tiene 6 características. División del trabajo. Los puestos son divididos en tareas simples, rutinarias y bien definidas. Jerarquía de autoridad.
Las posiciones están organizadas en una jerarquía con una línea de mando clara. Selección formal. Las personas son elegidas para los puestos por sus calificaciones técnicas. Reglas y normas formales. Se trabaja con sistemas de reglas escritas y procedimientos establecidos de operación. Impersonalidad. Se procede a una aplicación uniforme de reglas y controles que no están de acuerdo con las personalidades. Orientación profesional. Los gerentes son profesionales con estudios, no dueños de las unidades que manejan. La burocracia de Weber fue un intento de formular un prototipo ideal para las organizaciones. Aunque muchas características de la burocracia de Weber son todavía evidentes en las grandes organizaciones, su modelo ya no es tan popular. El excesivo énfasis en la división estricta del trabajo, la adhesión a reglas y normas formales y la aplicación impersonal de esas reglas y controles anula la creatividad de los empleados y la capacidad de la organización para reaccionar rápido frente a un entorno cada vez más dinámico. Sin perjuicio de ello, aún en la organización más flexible y dinámica, son necesarios algunos mecanismos burocráticos para que los recursos sean empleados en una forma eficaz y eficiente. Más allá de las diferencias, todas las teorías del enfoque clásico comparten un conjunto de características. En primer lugar, visualizan a la organización como un sistema mecanicista. El mecanicismo es la doctrina según la cual toda realidad natural tiene una estructura comparable a la de una máquina, de modo que puede explicarse de esta manera basándose en modelos de máquinas. Sobre esa base, la herramienta por excelencia de la administración es el análisis racional. En segundo lugar, son enfoques que están orientados a aumentar la eficiencia. No hay grandes cuestionamientos en lo referente a cuál es el objetivo de la organización, o cuál debería ser, o cuáles son los intereses que la organización debe contemplar al momento de fijarlos. En tercer lugar, y consistentemente con su énfasis en el análisis racional, todos estos enfoques tienen una enorme confianza en las reglas. En cuarto lugar, el medio para la integración de los miembros de la organización es la jerarquía formal. La organización informal no tiene en estos enfoques ningún peso. En quinto lugar, la organización se debe estructurar sobre la base de la especialización y la competencia técnica. En sexto lugar, la autoridad se centraliza en la medida de lo posible y se hace mucho énfasis en que las líneas de autoridad sean claras. En séptimo lugar, hay una división marcada entre la línea y el staff, entre quien manda y quien asesora. ¿Cuáles son las principales críticas que se dan al enfoque clásico? En primer lugar, ninguno de los enfoques contempla el impacto que el entorno tiene en la organización. Tampoco se toman en consideración aspectos internos que no sean susceptibles de un análisis mecanicista. En segundo lugar, y vinculados a esos aspectos internos ignorados, todos estos enfoques parten de la base que el comportamiento del trabajador es exclusivamente racional, no siendo relevante el análisis de la incidencia de factores no racionales en su comportamiento. Consistentemente, se asume que la única motivación del trabajador es la económica. Aunque a finales del siglo XIX y comienzos del XX algunas personas advirtieron la importancia del factor humano en el éxito de una organización, tres investigadores destacan como exponentes de la teoría de las relaciones humanas: Robert Owen, Hugo Munsterberg y Mary Parker Follett. Sus aportes fueron variados y distintos, pero todos veían que la gente era el activo más importante de las organizaciones y que debía ser administrado en consecuencia. Sus ideas son el antecedente de prácticas gerenciales actuales, como los procedimientos de selección de personal, los programas de motivación, los equipos de trabajo y las técnicas de manejo del clima organizacional.
Aquí tenemos al primero de los tres autores que hemos mencionado, Robert Owen. Owen era hijo de un modesto artesano, tuvo una formación autodidacta y prosperó como empresario de la industria del algodón. En 1799 compró junto con otros socios la fábrica textil de New Lanark, en Escocia, de cuya dirección se ocupó en los años siguientes. Su gestión fue un experimento innovador, pues consiguió que la empresa arrojara beneficios introduciendo mejoras sustanciales para los trabajadores, elevó los salarios, sentó las bases de una seguridad social mutualista y proporcionó a los obreros condiciones dignas de vivienda, sanidad y educación. Propuso lugares de trabajo ideales y postuló que el dinero gastado en capacitar a los trabajadores era una inversión inteligente. Con el tiempo, sus socios capitalistas en New Lanark desaprobaron su gestión porque la consideraban excesivamente generosa hacia los obreros y lo desplazaron de la dirección. Owen optó por migrar a Estados Unidos y entre 1825 y 1828 volvió a intentar de poner en práctica sus principios con una nueva comunidad que pretendió que fuera un modelo que se llamaba New Harmony. Se radicó en Indiana, Estados Unidos. La empresa fracasó y con el fracaso se fue su fortuna personal. Owen optó por volver a Inglaterra, donde finalmente murió. Hugo Münsterberg fue un psicólogo germano-estadounidense. Fue pionero de la psicología aplicada y estableció las bases de la psicología industrial. Obtuvo su doctorado en 1885. En 1891 participó en el primer Congreso Internacional de Psicología que se celebró en Estados Unidos y en el cual el profesor William James le invitó a trabajar en el laboratorio de psicología de la Universidad de Harvard. Aceptó su ofrecimiento y luego de 3 años de estancia en Estados Unidos regresó a Friburgo, Alemania. Permaneció 2 años allí y en 1897 retornó a Harvard, donde permaneció hasta su muerte en 1916. Münsterberg creó el campo de la psicología industrial, el estudio científico de la gente en el trabajo. También propuso aplicar pruebas psicológicas para la selección de empleados, conceptos de la teoría del aprendizaje para capacitar a los empleados y el estudio del comportamiento para motivarlos. Mary Parker Follett fue una trabajadora social, consultora y autora de libros sobre la democracia, las relaciones humanas y la administración. Sus principales obras fueron La administración como profesión, que se publicó en 1925, y Los elementos esenciales del mando, de 1933. Parker criticó abiertamente las teorías mecanicistas de Taylor y sus seguidores, afirmando que solo tomaba en cuenta aspectos mecánicos y olvidaba aspectos psicosociales del hombre. Las principales contribuciones de Parker a la administración fueron las siguientes. En primer lugar, planteó que las organizaciones funcionan bajo el principio del poder con y no del poder sobre. La diferencia artificial entre gerentes y subordinados oscurece su asociación natural, que es de naturaleza esencialmente colaborativa. En segundo lugar, introdujo el concepto de gerencia participativa, que está de moda de hoy bajo la denominación de empowerment o empoderamiento, es decir, potenciar y abrir espacios de participación a los empleados. A principios del siglo XX, mucho antes de que los autores contemporáneos en el tema lo desarrollaran, Mary Parker Follett era una defensora de los enfoques creativos y constructivos para la resolución de disputas. Indicó que existen 3 formas para resolver los problemas de la organización, los cuales son predominio, compromiso y conflicto constructivo. El concepto de conflicto constructivo es un antecedente, por ejemplo, de lo que luego se desarrolló como el método de negociación de Harvard. Mary Parker consideró que los elementos esenciales
vienen del mando y la coordinación, y puso mucha atención a los conceptos de autoridad y responsabilidad. Para Mary Parker existe una diferencia entre poder y autoridad. Esta última es esencialmente moral. Es el reconocimiento que se le da a la persona que ocupa una posición en la organización, mientras que el poder es la consecuencia de la posición de la persona en la jerarquía. Mary Parker Follett estaba convencida de que ninguna persona podía sentirse completa a no ser que formara parte de un grupo, y que los humanos crecían gracias a sus relaciones con otros miembros de las organizaciones. Creía firmemente en la fuerza del grupo, en el cual los individuos podían combinar sus diversos talentos para lograr algo mayor. Es más, el modelo de control holístico de Follett no solo tomaba en cuenta a las personas y los grupos, sino también las consecuencias de factores del entorno como la política, la economía y la biología. Sostenía muy firmemente que realmente existen principios comunes que son aplicables para todo tipo de organización y administración. Para Mary, la coordinación es una pieza fundamental dentro de todo mecanismo integrador, y es por ello que describe 4 principios básicos de organización en los cuales está siempre presente la palabra coordinación. Estos 4 principios son, en primer lugar, el principio de contacto directo. El primer componente de este principio refiere al alcance de control, es decir, la cantidad de personas que un jefe puede supervisar. Y sostiene que esa cantidad es en alguna medida limitada y que más allá de cierto punto puede no ser positivo el supervisar gente adicional. Esta primera parte, el concepto de alcance de control, ya era manejado por otros autores. Lo que es novedoso es el segundo componente de este principio, en donde destaca que la comunicación no es solo vertical, sino que también debe ser horizontal. La coordinación con pares sostiene que puede llegar a ser tanto o incluso más importante que la comunicación vertical en muchas situaciones. Es posible obtener coordinación por relaciones horizontales interpersonales y por comunicaciones directas y personales para llegar a un acuerdo en cuanto a los métodos, acciones y realización final. El segundo de los principios es el principio de la planeación. La coordinación se puede hacer eficientemente en las primeras fases de la planeación y estructuración del programa que debe ejecutarse. Los contactos personales deben iniciarse en las primeras fases del proceso. Si un jefe de departamento solicita a los jefes paralelos una aceptación sobre una directriz totalmente determinada para ser implantada, difícilmente logrará una aceptación y coordinación adecuados, ya que tendrá que adaptar sus sugestiones al plan ya terminado. La gente no se resiste al cambio, se resiste a los cambios cuando no conoce las consecuencias que le toca de ellos y como consecuencia y cómo nos afectará. El personal involucrado, especialmente en relación a la introducción de nuevos cambios o mejoras, debe ser partícipe de los mismos desde el mismo momento en que se discute la toma de decisiones respecto del camino a seguir y no informarles cuando la decisión ha sido tomada. Mary sugiere que, siguiendo esta práctica, se levanta la moral y motivación del personal y se predispone una cultura de aceptación de los distintos participantes organizacionales. El tercero de los principios es el de las relaciones recíprocas. Este principio dice que todos los factores de una determinada situación están mutuamente relacionados. En particular, hay una relación recíproca entre las personas, una penetración de cada parte en las demás y de todas las demás en la primera. El cuarto de los principios es el de proceso continuo de coordinación. La coordinación es un proceso continuado, algo que no se debe dejar al azar, sino que debe ser la preocupación básica de todo dirigente, para evitar que los acontecimientos imprevistos obliguen a una actuación precipitada. En la década del 20 y del 30 del siglo XX, las organizaciones bajo la administración científica estaban divididas por dentro en nichos, algo que se extendió
largamente con el advenimiento de la burocracia y que perduró hasta la década del 90 del siglo pasado. Recién a fines del siglo XX las organizaciones dejaron de verse como una unidad de nichos verticales y se comenzó a reemplazar esa visión, concepto y modelo por el de una organización basada en procesos, tal como lo planteaba Parker Fowler a comienzos de siglo. De allí la denominación de reingeniería de procesos, que es bastante común de aplicar en consultoría. Y este concepto de coordinación como un proceso lo extendía Mary Parker Fowler mucho más al señalar que toda decisión es nada más que un instante dentro de un proceso, sugiriendo por lo tanto que la responsabilidad final, como se la conoce habitualmente, no es más que una ilusión. Existe la necesidad de combinar el conocimiento con la responsabilidad. El aporte más importante para el desarrollo del comportamiento organizacional provino de los estudios de Hawthorne realizados en las instalaciones de la Western Electric Company en Cicero, Illinois. Entre 1924 y 1927, el National Research Council realizó un estudio en colaboración con la Western Electric Company para determinar el efecto de la iluminación y otras condiciones sobre la productividad. Fueron diseñados por ingenieros industriales de la empresa inicialmente como un experimento de administración científica. Como en cualquier buen experimento científico, se establecieron grupos experimentales y grupos de control. El grupo experimental fue expuesto a varios cambios en las intensidades de iluminación, en tanto el grupo de control se mantuvo siempre bajo una intensidad constante. Descubrieron que cuando incrementaba la luminosidad al grupo experimental, la producción aumentaba en los dos grupos. A continuación, para sorpresa de los ingenieros, cuando redujeron la luminosidad en el grupo experimental, la productividad volvió a crecer en ambos grupos. De hecho, se observó una disminución en la productividad del grupo experimental solo cuando la luz era tan tenue como la de una noche de luna. Los ingenieros concluyeron que la intensidad de la iluminación no se relacionaba con la productividad del grupo y que algo más estaba incidiendo en los resultados sin poder determinar cuál era ese factor. En 1927, los ingenieros de la Western Electric Company pidieron al profesor de Harvard, Elton Mayo, y a sus ayudantes que participaran como asesores del estudio. Así comenzó una relación que se prolongó hasta 1932 y que abarcó numerosos experimentos de rediseño de puestos, cambios en la duración del día y las semanas laborales, introducción de periodos de descanso y planes de salarios individuales versus grupales. Los investigadores concluyeron que las normas sociales o los estándares de los grupos eran los determinantes claves del comportamiento de los individuos en el trabajo. Mayo concluyó que el comportamiento y las actitudes estaban estrechamente relacionadas, que las influencias grupales afectan de manera significativa las conductas de los individuos, que los estándares grupales determinan la productividad de cada trabajador individual y que el dinero no es un factor tan importante en la productividad como los estándares, actitudes y la seguridad laboral grupales. Estas conclusiones llevaron a poner un nuevo énfasis sobre el factor comportamiento humano en la administración de las organizaciones y en el logro de las metas. A partir de los resultados de las investigaciones, dos colaboradores de Mayo, Redlisberger y Dixon, publicaron un libro en 1939 que se llamaba Administración y el Trabajador. Y entre sus principales conclusiones se encontraba: la empresa es un sistema social y un sistema tecnológico. El sistema social define los roles individuales que pueden ser diferentes a los que había definido la organización formal. Por otro lado, el individuo no es motivado por incentivos económicos solamente, sino también por diversos factores sociales y psicológicos. Su comportamiento
también es condicionado por creencias, sentimientos y actitudes. El grupo informal en el trabajo se convierte en una unidad de primera importancia. El grupo tiene un papel importante en la determinación de actitudes y en el rendimiento de los trabajadores. Los patrones tradicionales de liderazgo basados en la estructura formal deben modificarse, subrayándose más los liderazgos democráticos que los autocráticos. Es importante desarrollar canales de comunicación efectivos que permitan el intercambio de información entre los distintos niveles jerárquicos, así como la participación se convirtió en un aspecto importante en los movimientos de relaciones humanas a partir de estos estudios. La administración requiere de habilidades interpersonales del tipo de motivación, asesoramiento, dirección y comunicación. Los miembros de la organización pueden ser motivados mediante la satisfacción de necesidades psicosociales. Entonces, en el esquema de Roethlisberger y Dixon, nos encontramos que la organización pasa a tener dos funciones distintas. En primer lugar, la función económica, que es la producción de bienes y servicios, que es la función que asume el modelo mecanicista como que es la única posible, pero después encuentran que existe una segunda función, que es la función social, que es aquella que consiste en proporcionar satisfacción a los participantes en la organización. De la misma manera que una organización tiene que ser eficiente, o sea, tiene que generar valor, tiene que producir bienes y servicios que justifiquen sus costos y de esa manera lograr su equilibrio externo, también debe lograr generar satisfacciones en los miembros de la organización que sean lo suficientemente intensas como para compensar los sinsabores que todo trabajo tiene y motivar a los trabajadores a hacer aquellas cosas que la organización pretende. Es decir, tiene que motivarlos. Y eso genera un equilibrio interno que es el equivalente al equilibrio externo de la organización. Una organización sana tiene que lograr los dos equilibrios, el interno y el externo. Una organización que logra el equilibrio interno a expensas del externo se funde. Una organización que logre el equilibrio externo a costa del interno, a la larga también terminará perdiendo el equilibrio externo. Veamos pues entonces las diferencias que hay entre la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas, en algunas variables claves. La teoría clásica enfoca la organización como una máquina, mientras que en la teoría de las relaciones humanas la organización es vista como un grupo de personas. En la teoría clásica el énfasis está puesto en las tareas o en la tecnología, y en la teoría de las relaciones humanas el énfasis está puesto en las personas. La herramienta fundamental de trabajo en la teoría clásica es la ingeniería, mientras que en la teoría de las relaciones humanas es la psicología. En tanto, para el modelo mecanicista todo puede ser fácilmente controlado, es lógico que, y además las buenas ideas están centralizadas en un nivel superior, es lógico que tengan una tendencia en la teoría clásica a procurar la centralización de la autoridad. En cambio, en la teoría de las relaciones humanas se procura la delegación de la autoridad, no solamente por razones de eficiencia económica, sino también porque es una forma de motivar a la gente al darle un mayor nivel de autonomía, un mayor nivel de control sobre su trabajo. En la teoría clásica, entonces, lo importante es definir líneas claras de autoridad, mientras que en la teoría de las relaciones humanas es buena cosa el generar un espacio de autonomía para los empleados. En la teoría clásica, lo clave es la especialización en la competencia técnica. En cambio, en la teoría de las relaciones humanas, lo que es clave para que la organización funcione es la confianza mutua,
que permite que la gente desarrolle su potencial, y la apertura, la transparencia en el flujo de información. En la teoría clásica lo fundamental es la eficiencia, y se considera que la eficiencia se va a lograr por la vía de una división del trabajo llevada al extremo. En cambio, en la teoría de las relaciones humanas se considera que el factor clave para lograr un adecuado funcionamiento de las organizaciones es lograr un adecuado relacionamiento de las personas que trabajan en la organización. Por último, la teoría clásica, la herramienta fundamental que tiene es la regla y los reglamentos, mientras que en la teoría de las relaciones humanas el factor fundamental para la coordinación es la confianza entre las personas que trabajan juntas. Avanzando en el tiempo, nos encontramos con el enfoque neoclásico. El enfoque neoclásico pretende redimir los conceptos del enfoque clásico, pero actualizarlos y matizarlos con conceptos más propios de las teorías comportamentales. Los autores que se agrupan generalmente en torno a este enfoque del trabajo administrativo son Peter Drucker, Ernst Dale, Harold Kuntz, Cyril O'Donnell, William Newman, entre otros. Aunque se presentan entre estos autores puntos de vista divergentes en algunos temas, tampoco les preocupa mucho el alinearse unos con otros en una determinada conceptualización de la administración. Es por esto que no se puede hablar propiamente de una teoría neoclásica, sino de un enfoque neoclásico. Pero lo que sí tienen en común es la preocupación por sistematizar el trabajo directivo, en contraposición a los análisis teóricos de la teoría de las relaciones humanas o teorías comportamentales, que estaban más centrados en el análisis de la conducta de los trabajadores. Todos estos autores pueden agruparse en torno a una serie de características que son las que determinan este enfoque neoclásico. En primer lugar, hacen énfasis en la práctica de la administración, tratando de desarrollar los principios administrativos de forma que sean útiles y aplicables en la práctica. En segundo lugar, reafirman la validez de los postulados clásicos. Nacen como una reacción a la enorme influencia de las ciencias del comportamiento, que dejan fuera aspectos económicos y formales que rodean el comportamiento de las organizaciones. Pretenden colocar las cosas en su justo sitio para que se retomen los postulados clásicos, pero sin despreciar aspectos de las teorías de las relaciones humanas que pueden ayudar al funcionamiento de las organizaciones. En tercer lugar, se hace énfasis en los principios generales de la administración propuestos por Fayol. Para algunos autores como Harold Kuntz y Theo Hyman, el estudio de la administración se basa en la presentación y discusión de los principios generales de cómo planificar, organizar, dirigir y controlar una organización. En cuarto lugar, se hace énfasis en los objetivos y en los resultados. Mientras que la administración científica hizo énfasis en los métodos y en la organización del trabajo, y la teoría clásica, por su parte, en los principios generales de la administración, la teoría neoclásica los considera medios en la búsqueda de la eficiencia, pero enfatiza fuertemente los fines y los resultados, y la búsqueda de ellos. En este movimiento se encuentra un fuerte cambio hacia los objetivos y los resultados. Como los autores clásicos, los neoclásicos buscaron establecer principios básicos, pero se diferenciaron en sus planteamientos en considerar que estos principios no deben ser tomados de forma rígida, sino de forma flexible, pues deben ser aplicados en situaciones extremadamente diversas. Es decir, son ampliamente eclécticos y toman conceptos tanto de las teorías clásicas como de las teorías del comportamiento. Las aportaciones de los autores neoclásicos tuvieron repercusiones en tres áreas fundamentales: los tipos de organización, la departamentalización y la administración por objetivos.
A partir de la década de los 50, tras publicación en 1954 de su libro La práctica de la administración, Peter Drucker desarrolla la administración por objetivos, que constituye un modelo administrativo bastante difundido y plenamente identificado, en palabras de algunos autores de administración, como el espíritu pragmático y democrático de la teoría neoclásica. El desarrollo de objetivos y el establecimiento de planes estratégicos para el cumplimiento de los objetivos constituyen una de las aportaciones de este enfoque que más repercusiones ha tenido en el trabajo de los administradores. Para Peter Drucker hay 5 prácticas y hábitos que deben ser aprendidos para llegar a ser un ejecutivo eficaz. En primer lugar, todo ejecutivo debe ser eficiente en el control de su tiempo. En segundo lugar, todo ejecutivo eficaz dirige sus esfuerzos hacia resultados predeterminados. En tercer lugar, el ejecutivo eficiente construye con fuerzas, las propias y las de sus superiores, colegas y subordinados, y las de las circunstancias. En cuarto lugar, el ejecutivo eficaz se enfoca en unas pocas áreas mayores, por lo tanto establece prioridades. Y en quinto y último lugar, el ejecutivo eficiente toma decisiones efectivas, sabe que tiene que aplicar un sistema para ello. Peter Drucker ha sido un autor extremadamente prolífico, con decenas de libros. De ellos, los más famosos son La práctica de la administración, de 1954, La dirección por objetivos, del 64, El ejecutivo eficaz, de 1967, y Administración, tareas, responsabilidades y prácticas, de 1973. Dentro de sus principales contribuciones, que son muchas, podemos destacar que da el puntapié inicial al desarrollo de la administración por objetivos e introduce la noción del trabajador de conocimiento, el trabajador del conocimiento, que va a tener muchas repercusiones en los cambios que se introducen en la disciplina de la administración. Luego de la teoría neoclásica, los desarrollos posteriores más destacables son, por un lado, las teorías basadas en el enfoque de sistemas y, por otro, las teorías basadas en el enfoque de contingencias. La teoría general de los sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser descritas significativamente en términos de sus elementos separados. Léase, las partes no explican el todo. La comprensión de los sistemas solamente se presenta cuando se estudian los sistemas globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus subsistemas. Las teorías tradicionales de la administración veían la organización como un sistema cerrado. Esta tendencia llevaba a no considerar los diferentes ambientes organizacionales y la naturaleza de su dependencia en cuanto al ambiente. También llevó a una excesiva confianza y concentración en los principios de funcionamiento interno, con la consecuente falta de comprensión y desarrollo de los procesos de retroalimentación que son esenciales para la supervivencia. La teoría de sistemas penetró rápidamente en las teorías de la administración por 2 razones básicas. En primer lugar, porque había la necesidad de una síntesis y de una integración mayor de las teorías que la habían precedido. Por otra parte, disciplinas tales como la matemática y la cibernética, de un modo general, y la tecnología de la información, de un modo especial, trajeron inmensas posibilidades de desarrollo y operativización de las ideas que convergían hacia una teoría de sistemas aplicada a la administración. Chester Barnard fue uno de los primeros escritores que la administración utilizó el enfoque de sistemas. Barnard era un gerente real que pensaba que las organizaciones eran sistemas sociales que requerían cooperación. Pensaba que el trabajo del gerente general consiste en comunicar y estimular a los trabajadores a realizar grandes esfuerzos. Fue el primero que planteó que las organizaciones sociales eran sistemas abiertos. Las 2 principales obras de Chester Barnard son La función del ejecutivo, de 1938, y
Organización y Administración de 1948. Sus principales contribuciones. En primer lugar, la organización es un sistema de actividades o fuerzas conscientemente coordinadas de dos o más personas. En segundo, para que una organización sobreviva, debe lograr que la cooperación entre sus miembros dure, para lo que deben cumplirse dos criterios: capacidad de lograr sus objetivos explícitos y grado en que esa organización es capaz de satisfacer las motivaciones de los individuos que la integran. Tercero, la organización informal refleja intereses de los miembros de la organización que estos procuran proteger. Es importante que el dirigente influya sobre las organizaciones informales, procurando aprovecharlas, ya que proveen cohesión, motivación y facilitan el trabajo de equipo. Cuarto, una autoridad efectiva se apoya en una eficaz comunicación entre los subordinados y sus superiores. La autoridad debe sustentarse en la capacidad de gestión y el respeto ganado de los subordinados. Quinto, hay dos maneras de convencer a los subordinados a cooperar: incentivos tangibles y la persuasión, siendo esta última la más importante. Barnard plantea que existen un conjunto de reglas esenciales que se deben cumplir en cualquier sistema de comunicación. 1. Los canales de comunicación deben ser claros. 2. Los canales de comunicación deben ser conocidos por todos los miembros de la organización. 3. Los sistemas de comunicación deben ser accesibles a todos ellos. 4. Las líneas de comunicación deben ser lo más cortas y directas posible. 5. La capacidad de las personas que sirven como centros de comunicación debe ser adecuada. 6. La línea de comunicación no debe ser interrumpida cuando la organización está funcionando. 7. Toda comunicación debe ser autenticada. El enfoque de sistemas ha sido adoptado y utilizado ampliamente en la administración. Al principio, los modelos que se empleaban eran cerrados. Más recientemente, técnicas como el análisis de decisiones han adoptado un enfoque de sistemas abierto. La palabra contingencia significa algo incierto o eventual, que puede suceder o no. La visión contingente está dirigida por encima de todo hacia la recomendación de diseños organizacionales más apropiados a situaciones específicas. Así, plantea que cuando a la administración se refiere, no hay una única forma de organizarse, no hay una forma mejor de organizarse. Todo depende de las características de la organización. La teoría de contingencia enfatiza que no hay nada absoluto en la teoría administrativa o en las organizaciones. Todo es relativo, todo depende, y así las técnicas administrativas apropiadas para el logro de los objetivos de la organización tienen una relación funcional con las características de cada organización, y esa relación es del tipo sí-entonces, en lugar de la típica relación causa-efecto. La teoría de contingencia surgió a partir de una serie de trabajos orientados a verificar cuáles eran las estructuras más eficaces en determinados tipos de empresas. En 1962, Alfred Chandler y Kenneth Andrews introducen en el campo de la teoría del management el concepto de estrategia y lo definen como la determinación conjunta de objetivos de la empresa y de las líneas de acción para alcanzarlas. En la definición hecha por Andrews hay un aspecto digno de resaltar, y es la declaración explícita que hace el autor de su concepto acerca de la importancia que tienen para la empresa otros valores no necesariamente económicos, como son, por ejemplo, la solidaridad humana, el amor a la naturaleza, la honradez y otros valores que enaltecen a las personas y que por ende deben ser tenidas en cuenta al analizar el comportamiento humano de la organización. En su obra Estrategia y Estructura de 1962, Chandler realizó una investigación en torno a 4 grandes organizaciones norteamericanas: DuPont, General Motors, Standard Oil Company y Sears Roebuck, para demostrar
cómo la estructura de aquellas empresas se adaptó y ajustó de manera continua a su estrategia. Su conclusión es que la estructura organizacional de las grandes empresas de Estados Unidos estuvo determinada de manera gradual por su estrategia. La estructura es un medio para que la organización opere la estrategia y esta es el comportamiento de la organización frente al ambiente. Si la estructura no sigue la estrategia, escribe, el resultado final es la ineficiencia. Los diversos ambientes obligan a que las empresas adopten nuevas estrategias que también exigen diferentes estructuras organizacionales. Las principales contribuciones de Chandler entonces al enfoque de contingencias fue precisamente en 1962, cuando conjuntamente con Kenneth Andrews introducen el concepto de estrategia y lo definen como la determinación conjunta de objetivos de la empresa y de las líneas de acción para alcanzarlas. Fines y medios. En segundo lugar, la estructura de una empresa es el medio para que la organización operativice la estrategia, la que a su vez es el comportamiento de la organización frente al ambiente. En resumen, la estructura sigue la estrategia. Y por último, los diversos ambientes obligan a que las empresas adopten nuevas estrategias, que también exigen diferentes estructuras organizacionales.